Quiero darle un agradecimiento muy grande a Eddie por su apoyo, ya que es la tercera persona que en estos 10 largos años en los que he hecho videos para internet me ha dado algún tipo de apoyo. Entonces muchas gracias por esto. Si me da los ánimos para continuar. Aún así ya saben que estos videos pues no es para generar, sino es simplemente para expresarme, pero son bienvenidos los apoyos. Si quieren entender a la persona promedio, desafortunadamente tendrán que pensar en términos de un animal promedio. O tal vez uno de corte superior como el chimpancé. Cuando entienden acerca de necesidades, instintos, organización social y deseos, pueden ya comenzar a vislumbrar la posición de la otra persona y entenderla más allá de lo que se entiende a sí misma. Si a esto le añadimos un ejercicio de imaginación donde te pongas a deducir cómo fue la vida de esa persona, dadas sus circunstancias y características, su interacción con otros, o sea, cómo fue que cubrió sus necesidades, desempeñó sus instintos, construyó su adaptación social para lograr una posición en los grupos sociales de interacción donde estuvo, y además deduces cómo fueron formándose sus deseos, qué carencias estuvieron detrás de ellos, las circunstancias que hubo, las restricciones e incluso los comportamientos específicos que tiene en sus hábitos cotidianos. ¿Y qué fue lo que hizo con esa persona para satisfacer todas sus necesidades y deseos mientras vivía su día a día? Es ahí y justo ahí cuando te das cuenta que la personalidad no es sino un resultado de las circunstancias y no una causante, como se asegura desde la psicología de 3 pesos y desde el sentido común. Cuando logras hacer todo esto para ponerte de verdad en los zapatos de otra persona, entonces, y solo entonces, no solamente podrás ya entenderla mejor de lo que ella misma se entiende a sí misma, sino que hasta predecirás y podrás saber cómo actuará en todo tipo de situaciones y circunstancias. Y lograrás adelantarte muy frecuentemente a sus acciones, palabras y pensamientos. Igual y con personas que ya se liberaron del yugo de sus instintos y de sus deseos. Las personas de una mente superior, o más bien una mente libre. Esto no puede aplicar. Pero para la gran mayoría de las personas en el mundo, la gran mayoría de la gente, sí que va a aplicar y sí que va a funcionar. El ser humano no es complejo, entiéndanlo. Tiene potencial de ser complejo, sí, pero por lo regular es un animal estable, con hábitos muy marcados, que se repiten indefinidamente para adaptarse a las circunstancias. Y solo cuando ya no le funcionan para adaptarse a las circunstancias del momento, y solo entonces es cuando se ve obligado a modificarlos. En ningún otro momento lo va a hacer. Así es que olvídense de esa supuesta ultracomplejidad de que cada cabeza es un mundo y que cada persona es diferente, porque a la mera hora se forman hábitos muy estables, muy repetidos, que hasta incluso son susceptibles de la manipulación y del adoctrinamiento social. Eso viene siendo todo. Hasta la próxima. Para complementar lo anterior, y ya varios años después de la grabación de este audio, debo de aclarar que para poder adivinar el pensamiento, que era el tema principal de este audio, de este video, lo que se tiene que hacer es analizar los instintos que se están satisfaciendo en la persona, cuáles son las carencias, es decir, las necesidades no cubiertas, y entender los patrones de conducta que conllevan las emociones, entenderlos como una adaptación al medio que se va desarrollando a lo largo de la infancia y a lo largo de la interacción de la persona con la vida diaria. Cuando tú consideras estos factores, instintos, tendencias comportamentales nacidas de las emociones, necesidades no cubiertas, ya nada más con eso tú ya puedes comenzar a trazar un panorama de cómo debería de comportarse una persona para cubrir esas necesidades, de por qué tiene necesidades de lograr algo, de tener cierto efecto, de conseguir ciertas cosas para cubrir sus necesidades, obviamente. Y cómo es que aprendió, si tú ya comienzas a analizar su comportamiento efectivo, lo que ha hecho de verdad,
cómo es que logró satisfacerlo a través de sus condiciones de vida, con las cosas que había aprendido de la vida, de la sociedad, del contexto que le tocó vivir. Y entonces puedes, una vez que ya tienes todos estos elementos, incluso puedes dedicarte a analizar cómo actúa en el presente o cómo es su aspecto, porque hasta su propio aspecto te va marcando cierto tipo de limitación de interacciones que va a tener con otras personas, cómo va a socializar. Por ejemplo, si es atractivo va a hacerlo de una forma, si es mujer lo va a hacer de una forma, si es hombre lo va a hacer de otra, si es feo lo va a hacer de otra forma, si no es una persona agraciada, si es una persona gorda siempre ha sido gorda, o si fue gorda pero ahora está delgado, o si ahora de repente siempre fue gordo pero ahora está musculoso. Cualquiera de estas cosas te va marcando un contexto en el cual puedes interpretar cómo es que fue satisfaciendo sus necesidades, cuáles son las condiciones también de dolor que fueron orillándolo a tener cierto comportamiento y cómo aprendió a adaptarse ante esas circunstancias. Puedes entender que a lo mejor por una persona que tiene sobrepeso, su ambiente fue lo suficientemente hostil al negarle la satisfacción de sus necesidades o castigarlo directamente, proveyéndole dolor directamente, como esto se convirtió en una fuente de motivación para que hiciera ejercicio, para que tratara de cambiar y para que se pusiera en forma y pues ya estuviera bastante musculoso en el caso de un hombre. Entonces, simplemente tratando de entender cómo fue satisfaciendo esas necesidades, cómo se generaron sus deseos, que esa es otra. Recuerden que los deseos no son necesidades, sino son formas socialmente aceptables, o más bien que la vida permitió que fueran ligeramente efectivas para satisfacer las necesidades. Estas formas intermedias no directas para satisfacer las necesidades que tenemos. Esos son los deseos. Por ejemplo, una persona carente de afecto familiar puede buscarlo a través de los lujos, y esos lujos solo le sirven para recibir aceptación ajena. Halagos falsos y aplausos también falsos de parte de gente que realmente no le importa un comino lo que pase con esa persona. Pura falsedad, pero bueno. Entonces ese es el concepto, esa es la idea, que sí se puede adivinar el pensamiento, no, obviamente no un pensamiento de que adivines exactamente qué está pensando una persona, pero sí puedes predecir el comportamiento. Puedes predecir sus necesidades. Analizando su comportamiento puedes predecir sus emociones y de ahí ocupar los patrones emocionales que tienen cada una de las 5 emociones básicas. Miedo, enojo, tristeza, alegría y tranquilidad. Bueno, tranquilidad es una extra. Sería alegría y felicidad. Más aparte de la tranquilidad, ya serían 6 con eso. Entonces, una vez que tú analizas esto, una vez que tú tomas en consideración esto, ya puedes trazar una ruta de cuáles son las tendencias que está teniendo, cuáles está presentando en este momento, en el presente, y cómo es que te puedes armar un cuadro de cómo es que las fue desarrollando poco a poco a lo largo de los años, cómo se fueron construyendo. Tú que ya tienes ese modelo, tú que ya estás acostumbrado a hacer esas interpretaciones después de un rato, agarras callo, por así decirlo, y ya puedes entender qué quiere una persona, qué realmente está pidiendo, qué es lo que está haciendo en una situación determinada, cuáles son sus intenciones, porque de verdad ya puedes, es muy certero el adivinar las intenciones cuando tú ya conoces sus patrones de comportamiento de una persona, sus patrones emocionales, las tendencias comportamentales, cuáles de los patrones básicos de las tendencias comportamentales es esa persona más afín, cuál ha usado más en las interacciones con el ambiente. Cuando tú haces eso, entonces ya eres capaz de adivinar la intención, y no solo la intención, sino también el pensamiento, y probablemente le atines bastante en la predicción del propio futuro de la persona. ¿Por qué? Porque una persona no cambia.
Es muy difícil que cambien. Cambian las circunstancias y la persona se adapta. Pero el esquema que ya trae, las herramientas que desarrolló a lo largo de muchos años para poder interactuar desde pequeñito, para poder interactuar con el mundo, esas difícilmente cambian, esas difícilmente revolucionan. Y cuando revolucionan, cuando algo hace que ya no sean funcionales o directamente las rompe, necesita haber un proceso de aprendizaje y de entender cómo actuar de una manera diferente, aprender desde cero cómo actuar hasta incluso a nivel emocional ante las circunstancias en las que no fue efectivo las herramientas que ya tenía. Pero es un proceso bastante largo, es un proceso bastante pesado y muy intenso. No es tan fácil que una persona cambie. Por eso les he dicho muchas veces que muchas personas solo cuando están en la crisis, en el pozo, en lo peor de lo peor y que ya no tienen salidas, solo entonces y solo entonces deciden cambiar. ¿Por qué? Porque emocionalmente están estructurados para operar como operan. Porque en esa estructuración emocional está la satisfacción de sus necesidades a través de sus deseos, ocupando el medio secundario que es un deseo, la manera distante e indirecta, pero que sirvió en algún momento, que se construyó para servir en las condiciones en las que vivía o vivió la persona, desde la infancia hasta el presente, durante todo ese tiempo. Entonces los deseos son los que son la adaptación de lo que fue efectivo para satisfacer las necesidades. Entonces, cuando eso ocurre, obviamente se satisface de manera indirecta la necesidad. Puedes tener una necesidad de ser protegido, de que te protejan, porque a lo mejor cuando eras pequeño, pues tus papás te abandonaban y les valiste, y pues a lo mejor alguien te golpeaba, algo así, algún tipo de abuso. Y tú necesitabas esa protección. Y sin embargo, puedes adoptar maneras indirectas para sentir esa protección, yéndote por un mal camino, yéndote con malas influencias, tratando de ser muy agresivo, muy hostil, muy gandalla, muy de lo peor con los demás, ser tú el motivo de dolor, el motivo de sufrimiento y el motivo de miedo, cuando en realidad pues el abandono y el maltrato recibido es lo que a ti te metió el miedo, es lo que a ti te produce el miedo. Pero ¿cómo consigues ese alivio? Siendo agresivo con los demás. Eso es una manera indirecta, a través de un deseo. El deseo de dañar a otros. ¿Para qué? Para aliviar mi propio dolor interno. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Mi necesidad es que tengo miedo y que me lo alivie como sea. Tengo miedo porque me traumó mi familia, porque una persona o varias personas abusaron de mí y me hicieron mucho daño, mientras estaba desprotegido por mi familia. Entonces, quiero que entiendan esto. Quiero que lo entiendan. Una persona tiene comportamientos muy estables, es muy difícil que cambien, y tú puedes adivinar y predecir su comportamiento actual, teorizando sobre su pasado, nada más ocupando los elementos que ya les di. Las necesidades no cubiertas, los instintos que tiene, las necesidades no cubiertas derivado de la no satisfacción de algunos instintos. Bueno, y necesidades obviamente propias. Bueno, no, lo estoy poniendo al revés. Los instintos nacen como una manera como un comportamiento previo, o más bien es un esquema de comportamiento para que se puedan satisfacer las necesidades. Entonces, la necesidad por sí tiene una jerarquía mayor a nivel mental que el instinto, pero el instinto es la fuerza motor que te impulsa a la satisfacción de la necesidad, que te impulsa a la reacción. Hay necesidades que son, bueno, quiero conseguir algo porque lo necesito, por ejemplo, comer y beber. Pero también se crea una necesidad cuando interactúas con algo que te causa daño, con algo que te causa dolor. Porque cuando algo te está dañando y te está causando dolor, te surge la necesidad y brota el instinto de que te tienes que proteger, de que tienes que alejarte del peligro,
de que algo está mal, de que se tiene que reducir el dolor y se tiene que atacar la fuente del peligro manejar de alguna manera. Y ya después de eso, del instinto, de la reacción visceral inmediata, vienen las emociones. Primero lo primitivo, lo más primitivo, que es el instinto, y luego ya vienen las emociones básicas. Ya con las emociones básicas, en este caso estamos hablando de miedo, enojo, y cuando ya no aguante más el estrés del cuerpo, del estrés, del miedo y del enojo, entonces se produce la tristeza para poder bajar la presión interna que va generando el miedo y el enojo. Cuando se funciona así demasiado tiempo, o el dolor es muy grande, o el miedo es muy grande, o el enojo es muy grande, entonces se genera tristeza y eso baja la presión del sistema nervioso. Entonces, entiendan que con esto, una vez que tú ya entiendes estos, ya luego te puedes saltar al comportamiento, pues es que ya tiene las emociones negativas. Entonces, ¿qué patrones de comportamientos tiene y cuáles son los más afines? Si tú pones eso en un contexto en el que las personas tienen ciertas características que definen su interacción social con otros, por ejemplo, lo que les decía del aspecto físico, pues entonces tú ya puedes teorizar cómo la persona se fue desarrollando en ese contexto y cómo aprendió. Si tú ves tendencias muy marcadas de comportamiento en el presente, si es muy agresivo, si es muy dejado, si es muy triste, cualquiera de esas, cuando tú ves ese comportamiento marcado, si te surge la pregunta, si haces la pregunta más bien, ¿qué necesidad está cubriendo realmente? ¿Qué deseos está tratando de utilizar para cubrir esa necesidad? ¿Qué deseos tiene? ¿Cómo se desarrollaron esos deseos? ¿Cómo se construyó ese comportamiento? Y te das cuenta cómo interactuó sus aspectos o condiciones actuales en ese pasado, o más bien sus condiciones inmutables en ese pasado, sus características inmutables en ese pasado, su altura, su peso, su género, su color de piel, su inteligencia, todas esas características. Bueno, la inteligencia no es tanto inmutable porque se va desarrollando y se va mostrando poco a poco, pero ustedes saben a qué me refiero. Entonces, cuando tú ya consideras todo eso, si ya puedes de verdad entender a la persona, a veces hasta mejor que ella misma, no que esa ojo, tengan cuidado con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la persona sea incapaz de comprenderse a sí misma, tanto como ustedes lo pueden llegar a lograr. No, quien tiene la posibilidad de comprenderse mejor a sí mismo que nadie en el mundo es uno mismo. Solo la persona encima es la que tiene la mayor capacidad para comprenderse. Sin embargo, las personas no hacen ni el esfuerzo mínimo para tratar de entenderse. Eso no es normal. Y por lo tanto sí puede ocurrir que tú comprendas más a una persona de lo que ella misma se puede comprender. Pero no es porque tengas mayor capacidad tú de hacerlo. No, no es eso. No es porque tú tengas un poder especial o alguna tontería así o un buen método. No, tampoco. Si la persona se trata de comprender a sí misma, después de un tiempo te va a superar en lo que tú la puedes comprender a esa persona. Obviamente. Sin embargo, normalmente no existe ese esfuerzo, no existe ese aprendizaje y por lo tanto sí se puede decir con seguridad que si tú tienes un sistema como el que te acabo de mencionar de interpretación, puedes saber mucho más de la persona que lo que ella misma, incluso si interactúas con ella solamente unos 5 minutos. Porque con esos 5 minutos de analizar su comportamiento, de hacerte preguntas y teorizar cómo se fue desarrollando, cómo fue construyendo su mente, pero ya te puse los factores clave que debes de considerar. Ya con eso, la verdad es que ya puedes atinar mucho de la persona. Ya nada más es cuestión de confirmar a lo largo de que sigas interactuando con aquella persona o cambiar la manera de interpretar. Bueno, no la manera de interpretar, sino más bien cambiar los supuestos. Porque a veces puedes estar mal en los supuestos, a veces puedes interpretar mal las cosas.
Sin embargo, a la medida que lo vas depurando y que vas cambiando las interpretaciones poco a poco para ajustarla más, pero sin creerle, jamás le creas a la persona. No le creas, porque una cosa es lo que la persona puede ver, una cosa es lo que puede decir de sí mismo o de sí misma, y otra cosa es lo que le de verdad ocurrió, de lo que no está consciente, de lo que no se ha enterado. Por eso no debes de creer en sus palabras. No debes. No tiene caso. Si la persona por sí misma no es capaz de entenderlo, no es capaz de comprenderse, entonces, ¿por qué rayos tú piensas que es la fuente de la verdad? Entonces, trata de razonar, trata de entenderlo, ve preguntando y en la medida en la que vas preguntando, vas confirmando. Y una vez ya que has confirmado, armas el modelo, o más bien depuras el modelo instantáneo que hiciste los primeros 5 minutos, lo vas depurando, lo vas filtrando, destilando poco a poco, lo vas destilando, que ese es el concepto, vas quitándole toda la porquería y una vez que ya esté muy claro, entonces ya puedes interpretar realmente cómo es la persona, qué necesidades tiene, cuáles son sus deseos con los que está satisfaciendo sus verdaderas necesidades, cuáles son las emociones más afines o que más tiene la tendencia a emitir. A partir de esas emociones, cuáles son las tendencias comportamentales de esas emociones con las que es afín, de esas emociones básicas, cuáles son las tendencias comportamentales que más ejecuta y entonces cómo eso repercute en su vida diaria, cómo eso repercute en sus patrones de pensamiento, en su interpretación de la vida, en cómo es su perspectiva de cómo interactuar con los demás, con el mundo, consigo mismo. Una vez que tú ya entiendes todo eso y armaste este modelo, entonces sí, ya de verdad conoces bastante bien a la persona y puedes predecir no solo su pensamiento, obviamente con pensamiento me refiero a la intención y me refiero a patrones de pensamiento, de cómo va a interpretar algo en concreto, ya lo puedes adivinar, cómo lo va a interpretar, qué le va a pasar por la mente, sí ya puedes, porque ya tienes un marco de referencia muy amplio y bastante bien robusto. Ya tienes un modelo de cómo funciona la persona a nivel mental, sin siquiera tener que estar escuchándole. Simplemente, bueno, escuchar sí cuando haces preguntas, pero me refiero a estar escuchando lo que dice y creyendo lo que dice de inmediato, como si esa fuera la fuente de la verdad. No, eso no. Entonces, cuando tú lo haces de esta manera, ahí sí, y para que vean, ahí sí, ya puedes predecir su futuro. De verdad ya puedes predecir su futuro, porque sus tendencias difícilmente van a cambiar. Hasta puedes imaginar ante qué situaciones y circunstancias puedes correr los modelos teóricos en tu mente. Bueno, no teóricos, pero los modelos en tu mente, basándose en el modelo de comportamiento que desarrollaste, puedes predecir qué necesita, ante qué circunstancias sí podría cambiar la persona de verdad. Entonces, eso es exactamente la manera en la que puedes adivinar el comportamiento de la persona. Si necesitan bolitas y palitos y lo que necesitan es que lo escriba como la primera parte que estaba escrita, pero es que no me gustó porque no estaba completa. Todo esto que he explicado, todo esto que he desgranado ya está mucho más completo. Pero si ustedes necesitan de bolitas y palitos, necesitan una explicación directa para no enredarse, entonces escríbanlo en la caja de comentarios, de favor. Escríbanlo y lo andaré subiendo a Memekistan. Haré un escrito, haré un texto y posiblemente haga un segundo video con el resumen, con la primera parte que ya tiene algunos años, que escucharon al principio, los primeros 3 minutos, y la segunda parte que sería un resumen de esto. ¿Ok? Entonces, pero quiero que me dejen en la caja de comentarios su petición para que lo hagan. Entonces, esto vendría siendo todo. Muchas gracias a todos aquellos que han llegado a apoyar. En realidad solo han sido 3 personas a lo largo de 10 años, pero pues estoy muy agradecido a ellos que apoyaron.
También hubo personas, yo no niego su apoyo, que no apoyaron económicamente, pero sí compartieron los videos, sí compartieron en las distintas redes sociales y fueron un apoyo. Y de hecho hay algunos de ellos, especialmente unas 3-4 personas que pues hasta la fecha sigo conviviendo con ellos a través de redes sociales, pues sí han sido un apoyo. También a ellos les agradezco. Está el Strings, está el Eli, está Beto Mujía, está Garabatos, hay varios así, el Ángel, hay varios así que han apoyado, igual no económicamente, bueno, Beto sí, Beto es uno de los apoyó económicamente, pero sí ha apoyado de otras maneras, sí han apoyado de otras, entonces les agradezco. Si quieren que esto continúe, si quieren que estos videos los siga haciendo, vean que ya casi no hago, solo recupero los pasados, pues apoyen. Voy a lanzar, esto aprovecho para hacer publicidad, voy a lanzar Memequistán 2.0 pronto. Y cuando lance Memequistán 2.0, esta va a ser una comunidad, va a ser una plataforma, por así decirlo. Va a ser un sitio web, pero va a contener herramientas que van a servir como una plataforma para poder, bueno, no plataforma, pero casi, para poder comunicarnos y crear comunidad. Lo que quiero es crear un espacio de comunidad donde toda la gente que me caiga bien y todos los que a los que yo les caiga bien podamos convivir. Quiero crear un espacio para nosotros, pero de eso les voy a hablar en su propio video especial, pero no me adelanto, nada más les informo por aquí para que se vayan haciendo la idea. Bueno, eso viene siendo todo. Les ha hablado Cero desde Neurotrodio. Que tengan una excelente mañana, tarde, noche y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.